efectos del acuerdo de saneamiento y contención del gasto en salud. Para ello invito a pasar al escenario nuevamente a la doctora Diana Isabel Cárdenas Gamboa, viceministra de Protección Social, al doctor Raúl Ricardo Díaz, subdirector de Salud y Riesgos Profesionales del Ministerio de Hacienda, a la doctora Cristina Arango Olaya, directora de ADRES, y al doctor Jairo Humberto Restrepo Sea, del Grupo de Economía de la Salud GES de la Universidad de Antioquia. Extendemos también esta invitación al doctor Augusto Acosta Torres, quien nos acompañará como moderador. Por favor, pasemos al escenario. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a nuestros panelistas y muchas gracias a todos ustedes como asistentes. En estos 2 días largos que ya llevamos reflexionando al interior de este foro de salud, hemos escuchado sueños, hemos escuchado perspectivas de largo plazo, hemos hablado de todo lo que se puede hacer y de lo que se debe hacer en el sistema de salud. Inevitablemente recuerda uno aquella frase ya muy comentada y conocida por todos ustedes del gran filósofo Kid Pambelé, que decía que la pobreza con plata es más llevadera. Y esto aplica de manera particular cuando se habla de la sostenibilidad financiera del sistema. Es claro, sin duda ninguna, que la sostenibilidad financiera, doctora Diana, no es condición suficiente para poder desarrollar todo lo que se quiere desarrollar en el sistema de salud. También es claro que la sostenibilidad financiera es una condición necesaria para que se puedan desarrollar los proyectos y se pueda llevar a cabo todo lo que estamos soñando. Hoy nos acompañan la doctora Diana Cárdenas, Ministerio de Salud, quien es el ente rector del sistema, el doctor Paul Díaz, del Ministerio de Hacienda, quien en definitiva es el último veedor y quien tiene que poner los recursos efectivamente para que esos sueños se puedan volver realidad, la doctora Cristina Arango, quien se encarga de recibir esos recursos y entregarlos a todos los actores del sistema, y finalmente el doctor Jairo Humberto, investigador de la Universidad de Antioquia, quien desde el punto de vista académico nos complementará las apreciaciones que tenemos sobre estos puntos. Y queremos centrar las reflexiones de este panel en 3 grandes ejes. Lo primero, ¿qué es lo que ha venido pasando en esta última etapa de manera particular con el gran factor desequilibrante de las finanzas del sistema de salud, que es el capítulo de lo que no está financiado por la UPC o lo que conocemos como el no PBS? En esto, la doctora Cristina Arango nos comunicará o nos informará de qué ha venido pasando. Segundo, queremos hablar también, una vez discutido y entendido lo que pudiéramos llamar el comportamiento corriente, queremos hablar de lo que se quiere hacer con el pasado. Entiéndase por ello lo que está contemplado dentro del acuerdo de punto final, los 6.7 billones de pesos que ayer mencionaba el ministro de Salud. Y finalmente, evacuados estos temas y entendidos como esperamos que queden al terminar este panel, tanto lo que ha pasado en el presente como lo que queremos y podemos hacer con el pasado, cuál es la perspectiva de futuro, cómo se puede manejar, y en esto se contempla desde luego
la nueva estructura de fondeo para el no PBS, los techos y demás medidas de política pública que se han comentado. Comencemos entonces, si les parece a ustedes, con algunos comentarios sobre el presente. Y le pediría el favor a la doctora Cristina que nos cuente un poco desde su punto de vista qué es lo que ha venido sucediendo hasta el momento. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Un saludo a mis compañeros panelistas. Bueno, comenzando por el presente, yo diría que los números pues casi que hablan por sí solos, pero básicamente a septiembre de 2019 se han girado más recursos de lo que se giró en todo el 2018 y esto equivale en el mismo periodo mirado a septiembre de 2018 un incremento del 42% en no PBS. Entonces creo que el esfuerzo ha sido pues impresionante, creo que son recursos que antes no se habían visto. Recordemos que los presupuestos en el pasado estaban entre 2.8 y 3.1 billones de pesos. Este año vamos a cerrar el año en alrededor de 4.6 billones de pesos, incluyendo giro previo, lo que hemos pagado de glosa transversal y algunos complementos que esperamos girar a finalizar el año. Entonces, en términos de flujo de recursos en no PBS, creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional hacia el sector, pues no es comparable casi con lo que ha visto el sector en años anteriores. Muchas gracias, doctora. Si entiendo bien, lo que se espera para este año es un total de erradicación de recobros estimado en aproximadamente 4.8 billones de pesos. Correcto, digamos que los datos que acabo de mencionar son consistentes con una erradicación de alrededor de 4.8 billones de pesos y unos giros de alrededor de más o menos 4.6, incluyendo, digamos, todos los rubros de no PBS. De esa manera, lo que estamos haciendo en 2019 es básicamente cerrar y casi eliminar la brecha entre erradicado y girado. Es decir, que si habláramos específicamente de lo que es el año 2019, estaríamos desembolsando recursos por cerca del 97% del valor total de lo radicado. Eso es correcto, lo que pasa es que ahí estamos incluyendo, pues, por ejemplo, giros de glosa transversal que se hicieron este año, pero eso ocurría en años pasados, entonces, efectivamente. Perfecto. Desde ese punto de vista, quiero destacar que tal vez es la primera vez en muchos años que se logra un razonable equilibrio entre lo radicado y lo desembolsado, aunque corresponda a otros valores. Ahora, hablaba ayer el señor ministro de Salud de lo que es la ley o el acuerdo de punto final. Sí. Pero no vamos a hablar de reingeniería. Cristina, sigue, por favor. No, qué pena, pero es que me parece importante aclarar, digamos, porque creo que hay incertidumbre en el ambiente de la situación del contrato 080 que es tan mencionada en el sector y vale la pena dedicarle unos minuticos a lo que estamos haciendo y a las soluciones que tenemos y a la forma como vamos a llegar a ese 4.6 a diciembre. Y eso es, básicamente creo que todos conocemos que tenemos unos problemas importantes con el 080, con unas restricciones también significativas en términos jurídicas, debido a que es un contrato que no tiene cláusulas excepcionales y en ese sentido creo que hemos hecho tres cosas para tratar de cambiar o modificar la situación del no PBS en el corto plazo. Lo primero, darle una solución o darle un manejo jurídico que nuevamente ha sido complejo por las cláusulas que tiene el contrato, pero lo segundo y más importante es un esfuerzo que venimos haciendo en conjunto con las EPS, es cambiar la forma como auditamos el no PBS. Tradicionalmente veníamos de una situación muy arcaica en donde se revisaba papel a papel, digamos, qué sucedía con el recobro. Lo que nosotros estamos planteando y ya está aprobado a través de pilotos que hemos venido trabajando con las EPS, es decir, vea, la auditoría se debe y puede segmentar.
Y hay un grupo que nosotros podemos auditar de manera muy rápida, se puede decir automática, y no por eso minimizar todo el trabajo que se hace detrás de, digamos, de esa verificación, y es básicamente aquello que está prescrito en MIPRES y es ambulatorio, no requiere junta médica ni consentimiento informado, es una tecnología suministrada, no se requiere liquidación y la tecnología no está condicionada. Eso nosotros lo podemos, digamos, auditar con los mecanismos que hoy tenemos a través del MIPRES, digamos, de manera muy rápida y dar resultados casi que automáticos. Y hacia allá vamos, y esa es la transformación que hemos tratado de dar para tratar de resolver el rezago y obtener los resultados que me llevan a ese 4.6 del que estamos hablando en este momento. Perfecto, doctora. Jairo Humberto. Perdón, doctora Costa, yo soy un panelista preguntón. A mí me gustaría precisar algo en el tema del aumento de los giros. Sí, señor. Si ese aumento del más del 40%, si podemos devolver, se debe a que estamos haciendo giros de pagos que quedaron pendientes de vigencias anteriores, porque no es que se esté cerrando la brecha, aclaremos eso. ¿Qué tanto realmente estamos girando recobros de este año, radicados este año, y cómo está evolucionando esa brecha? Y en tal caso, pues es mejor mirar una gráfica con un periodo más largo. Solo estamos comparando 2 años. 2019 está creciendo con el 18, pero ¿qué tanto de eso es de las vigencias anteriores? Perfecto. Y creo que en lo fundamental coincidimos, y es, digamos, si nos devolvemos la gráfica, lo que podemos observar es efectivamente ese crecimiento corresponde a todo lo girado en 2019, que de eso básicamente, ¿qué corresponde a vigencias anteriores? 570.000 millones de pesos que giramos que correspondían a 2018 y 170.000 millones de pesos que corresponden a lo que llamamos glosa transversal. De ese momento, y si hacemos la comparación excluyendo esos dos números, o sea, básicamente lo corriente girado en cada año, lo que vemos es un incremento significativo en las dos vigencias de manera muy similar, y es, recordemos que este año estamos girando el giro previo de lo que da la metodología. Entonces, en promedio casi que estamos girando alrededor del 70% frente a años anteriores que estábamos girando alrededor del 56%. Entonces, el esfuerzo es, como dicen por ahí, por punta y punta. O sea, no solo nos hemos desatrasado, sino que en este año sí estamos cerrando brechas. Una pregunta, y tal vez el doctor Díaz nos puede ayudar en ese sentido. Nos comentaban hace un momento que hasta septiembre se han desembolsado 3.25 billones de pesos y la meta es llegar a desembolsar 4.6 billones de pesos. ¿Puede el sector estar tranquilo de que van a estar disponibles esos recursos adicionales que se necesitan, contando con que se cumplan con los requisitos formales para su desembolso? Bueno, pues buenos días a todos. Digamos que, como decía Cristina, este gobierno se ha comprometido desde el principio haciendo un esfuerzo fiscal importante a través de 2 mecanismos. El primero, aportes del presupuesto general de la Nación, y el segundo, usando servicio de la deuda, tal y como lo contemplan los artículos 237 y 245 del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué se ha hecho en ese sentido? En ese sentido ya se desembolsó la parte de glosa transversal. Se desembolsó, aunque no hace parte de estas cuentas, los 514.000 millones de pesos para terminar la liquidación de Caprecom, pero además se dispusieron 2.7 billones de pesos para el pago de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC en lo que queda de este año. En esa medida, la ejecución de esos recursos está, digamos, la plata se encuentra disponible, de nuevo, con cargo al servicio de la deuda. La plata se entrega, digamos, en efectivo a la ADRE, se hace una transferencia una vez ella nos haga los acuerdos de pago de que trata la ley o, digamos, tenga unos resultados de auditoría que nos diga efectivamente yo debo esta plata, y una vez eso es así, se reconoce como deuda pública y se entrega la plata. Los recursos están ahí, están disponibles, y en la medida en que se cumplan los requisitos, que de nuevo son de 2 tipos, para el pago de pagos previos se requiere pues, el acuerdo de pago, y
o para el caso de los complementos, pues un resultado de auditoría. Si se tienen esas dos cosas, que es el momento en el cual la ADRES puede reconocerlo como una deuda, el Ministerio de Hacienda tiene los recursos, digamos, disponibles para eso. Perfecto, doctor, muchas gracias. La claridad para el sector y para los asistentes a este foro es que en este último trimestre se podrían estar recibiendo 1.4 billones de pesos de pagos adicionales por concepto de recobros, cualquiera que sea el fundamento o la base legal, pero desde el punto de vista caja serían 1.4 billones de pesos. Sí, Doctora. para complementar, eso es lo que está en el presupuesto de la ADRES. Perfecto, muchísimas gracias. Entremos, porque el tiempo se nos va pasando demasiado rápido, al segundo capítulo, es el pasado. El señor ministro de Salud ayer nos hablaba de que están pendientes de aterrizar la forma como se van a pagar 5.3 billones de pesos para el régimen contributivo y aproximadamente 1.4 billones de pesos para el régimen subsidiado. Quizá en esto la doctora Diana nos pueda ayudar a entender, y con todos los demás panelistas profundizar en la forma como se puede esperar efectivamente que esa liquidez comience a fluir al interior del sistema. Doctora. Bueno, gracias, Augusto. Son dos mecanismos, uno es el de régimen subsidiado y otro es el de régimen contributivo. El de régimen subsidiado consiste básicamente en que estamos trabajando con las administradoras departamentales, con las administraciones departamentales para que ellas auditen sus cuentas y ejecuten recursos propios que tienen. Ahí la tarea de la Nación va a ser cofinanciar. La buena noticia es que el Ministerio de Hacienda publicó el decreto de cofinanciación el viernes de la semana pasada para que se hagan los comentarios. Esto nos va a poder introducir una liquidez inmediata. ¿Qué va a pasar con esas cuentas? Y voy a robarte unos minutos porque yo sé que en este tema de… Aló, ya. En este tema es necesario mirar dos condiciones que son importantes. La cofinanciación de la Nación para las entidades territoriales se va a hacer una vez ellas hayan gastado las rentas que tenían. Las cuentas que vamos a pagar son las cuentas que ellas nos reportan. Las cuentas van a estar soportadas en acuerdos de pago y sesiones de pago. Nos tienen que reportar en un sistema que ya también vamos a poner en disposición para comentarios, cada uno de los receptores de esos recursos. Y la plata la va a administrar Ministerio de Hacienda en una fiducia que va a girar directamente. Régimen subsidiado. El reto de régimen subsidiado. Están cambiando las administraciones, hay administraciones que no tienen auditoría y que nos toca acelerar la tarea. Régimen contributivo. Régimen contributivo, desde 2006 hacia la fecha, hay diferencias en los resultados de auditoría que se hacían por los recobros, porque había líneas grises del plan de beneficios, porque realmente habían tecnologías que son condicionadas, porque el requisito que se solicitó para el recobro era la prescripción y se había perdido, o porque el CTC no estaba, porque entonces no lo podemos encontrar entre el prestador y la EPS, pero la factura no estaba completa. Los requisitos se flexibilizaron en el plan de desarrollo y se flexibilizaron en casi 5 requisitos. Primero, haber prestado el servicio. Segundo, que hubiera asistido el derecho, es decir, que hubiera sido un afiliado. Y tercero, que haya una factura. Que sea un servicio no UPC. Dado que ya hemos avanzado en aclarar las líneas grises, es mucho más fácil mirar el pasado. Y que no sea una tecnología excluida, explícitamente excluida. Esos requisitos ya están. Eso indica que para desembolsar esos recursos tenemos que hacer una auditoría. Y para auditoría tenemos que tener
unas reglas que nos establecía el decreto 237, que ya están en un borrador de un decreto que Hacienda está terminando de pulir. Esperamos que ese decreto antes del 31 de octubre esté publicado. Esperamos. Yo espero, yo soy muy fiel, yo soy muy creyente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a tener que auditar y estamos esperando el decreto para poder hacer toda la parte operativa de esta auditoría. El contrato, estos pagos se van a hacer mediante contrato de transacción, el giro, las cuentas se pueden ceder, o sea, si bien la relación entre ADRES y las cuentas son ADRES y EPS sobre no UPC, también los pagos que se pueden hacer son pagos directos, la EPS puede disponer a quién se le gira y por eso puede incluir deudas de UPC, y en los prestadores se quiere priorizar el pago a las deudas laborales. Muchas gracias, doctora Diana. Sí, Hago pues dos anotaciones a primero, lo que doctor, confirma que el proyecto de decreto sale la próxima semana. Esperamos que en efecto esté publicado antes del 31, estamos haciéndole la revisión en este momento, simplemente un par de comentarios adicionales. Para el caso del régimen subsidiado hicimos además una cosa consistente con la ley, y es dividimos las entidades territoriales según qué tan juiciosas han sido haciendo esos pagos en el pasado. Y si han sido juiciosas, la Nación cofinancia la totalidad de lo que le haga falta, y si no ha sido juiciosa, lo que va a hacer la Nación en este momento es, pues por supuesto, ponga sus fuentes y yo le voy a poner peso por peso lo que usted esté haciendo. También hay una diferencia pequeña frente a la operación del mecanismo a través del cual la Nación va a financiar eso. Para el caso del régimen subsidiado, la ley dispuso que se iban a emitir títulos de deuda, pero lo administrará en una cuenta de liquidez, por lo que de todas formas a la fiducia le entra la plata directamente para que ésta a su vez proceda a hacer los giros. Y finalmente, pues yo no quisiera entrar a contradecir al ministro ni nada de Salud. En el marco fiscal de mediano plazo se dispusieron unos recursos para hacer este saneamiento, que son del orden de 4.7 billones de pesos para el régimen contributivo y 1.2 billones para el régimen subsidiado. Dependiendo, por supuesto, de los resultados de auditoría finales, pues esos números podrían llegar a cambiar, pero para que quede la claridad de que esos fueron los recursos que la Nación en su momento apropió para tal fin. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Desde luego, todos nos ilusionamos con la perspectiva de que puedan entrar 6,5 o 7 billones de pesos de liquidez. Y al mismo tiempo, no se deja de sentir algún escalofrío cuando repasamos lo que ha sido la historia de los problemas asociados a las auditorías de recobros. Los números que comentábamos ayer preparándonos para este panel es que en lo pendiente pueden existir alrededor de 15 a 16 millones de solicitudes de recobro por auditar. Y en eso, doctora Cristina, nos gustaría mucho conocer qué tiene pensado y qué tiene programado la ADRES desde el punto de vista de la agilidad con la cual se puedan cumplir estos procesos de auditoría. Bueno, muy bien. Creo que ahí el punto fundamental es eliminar la subjetividad frente a las auditorías, que es lo que tradicionalmente había pasado, y motivo por el cual, digamos, se generan de todas maneras algunas divergencias de criterio entre EPS y ADRES o FOSIGA en su momento. Entonces, en la medida en que tenemos un plan de desarrollo en donde los criterios son absolutamente claros, entonces, ¿en qué estamos pensando? En hacer algo similar a lo que, la siguiente, si quieren, a lo que les mencioné con la reingeniería, pero aplicando a punto final, y es nos tenemos que modernizar en la forma como hacemos las auditorías, y eso le va a aplicar tanto a lo que llamamos reingeniería como a punto final. Entonces, si quieren la siguiente, los criterios que tenemos, ahí no está, pero bueno, los criterios que tenemos, como lo mencionó la vice, son bastante claros en términos de lo que tenemos que ver, y es, el servicio está prestado y no está prescrito ni caduco.
Por otro lado, fue prescrito por profesional de la salud, ordenado por tutela. Y hay una factura y fue suministrado al usuario. Y no estamos involucrados en investigación por la Contraloría, Fiscalía o Superintendencia. Eso, gracias. Eso es, digamos, claro, se puede automatizar y en este caso, pues cuando son papeles tan viejos probablemente haya cosas que nos toque entrar a revisar, pero sí pensamos que el modelo de auditoría se puede hacer mucho más eficiente a como lo conocen hoy antes de reingeniería. Efectivamente nos toca auditar alrededor de 17.8 millones de ítems por alrededor de 5.1 billones de pesos. Y digamos que eso es lo que vamos a hacer, buscando eficiencias desde el modelo operativo que plantea la ADRES y que ya lo tenemos y lo hemos, digamos, compartido en rueda de negocios con auditores, donde ya hemos recibido comentarios para saber cómo adicionalmente lo podemos mejorar. Por otro lado, es importante mencionar que, digamos, que también ADRES ha aprendido. Esperamos no solo tener un auditor, sino dos, para poder tener la flexibilidad de enviar auditorías a uno a otro dependiendo de su desempeño, y eso también hará más eficiente, digamos, el proceso y el margen de maniobra que ADRES tenga. Finalmente, y también de alguna manera como dijo la vice, es importante mencionar que este es un acuerdo de punto final, lo que significa que el flujo irá hacia las EPS, pero la glosa ya no podrá ser discutida en un futuro ni a través de demandas ni mantenerse en los balances. Entonces es un compromiso en conjunto de parte del Gobierno Nacional y de las EPS, y pues en efecto dominó hacia el último prestador. Cristina, la pregunta de los $65.000. Si tú pusieras una bola de cristal al frente, ¿qué crees tú que pudiera ser el tiempo estimado para que comiencen a fluir los recursos hacia el sistema de salud? Nosotros tenemos un estimado de alrededor de 12 meses para tener resultados de todos esos 16.8 pues, millones de recobros a auditar o ítems. Ahora bien, hay un escalonamiento y es dependiendo operativamente cómo se haga, podemos tener resultados, digamos, cerrados por EPS o por rubro, dependiendo nuevamente del modelo operativo, que depende un poco de los decretos, etcétera. Pero en general pensamos que en alrededor de 12 meses nosotros podemos tener resultados. Doctor Díaz, perdón, dos segundos, Jairo Humberto, ya te doy la palabra. Doctor Díaz, contando con que vaya cumpliéndose la función de auditoría, usted hablaba de que los recursos están previstos en el mediano plazo. Por mediano plazo podemos entender un plazo entre los próximos, digamos, 6 a 18 meses, si la auditoría se cumple, o tendría que ser un plazo más largo. No, los recursos que yo dije están en el fuentes y usos de 2020. Entonces, esos son los recursos que tiene Hacienda proyectados para la próxima vigencia. No, perfecto, doctor. Muchas gracias. Jairo Humberto. Doctor Acosta. Lo tenía como callado, entonces, por favor, tómese unos minutos. Luces y sombras sobre el acuerdo de punto final. Yo creo que muchos reclamábamos una propuesta similar, en el sentido que se pudiera saldar esa deuda del pasado y poder separar de la situación presente, que es una de las cosas que usualmente aparecen en las discusiones, como que da la sensación que el sistema no es sostenible, pero en buena parte es porque estamos cargando con ese lastre. Y en tal caso, celebrar la voluntad política que se ha asumido por llegar a ese denominado acuerdo de punto final. Voluntad política que está expresa ya en un CONFIS, en unos avances desde el punto de vista de norma, en un cupo de deuda pública, etcétera. Yo diría pues que hay una voluntad creíble. Y en tal caso apoyar al ministro, en tanto él reclamaba ayer paciencia. Esto se debe hacer muy bien hecho, porque hay muchos riesgos, de todo tipo. En el sentido de que la autoridad se haga bien, en el sentido de que no haya tentaciones para que se pague más rápido a unos que otros, etcétera. Pero el ministro tendrá que entender que como parte del gobierno ha lanzado un boomerang y el boomerang se devolvió,
porque entonces le hicieron demasiada publicidad, se fueron de hecho hace varios meses a Medellín a decir, se inicia el acuerdo de punto final, traemos el primer cheque, entonces todo el mundo tiene que estar esperando su cheque. Es un poco el llamado cordial al gobierno de manejar las cosas, si se quiere más cautela, pues hacerlo así, pero si se publicita y si vamos a los medios de comunicación, enseguida viene la respuesta de todos. Oiga, y lo que veo yo es que todavía falta que podamos hablar de acuerdo, lo que uno entiende por acuerdo, pero más aún de punto final. Por ejemplo, Yo quiero contestar. El punto final significa que el gobierno por fin está reconociendo una deuda que se negaba a reconocer por aquellos recobros del pasado. Pero allí también está incluido una deuda que necesariamente tiene que pagar, que era la de Caprecon. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué le está faltando al sistema? Que yo creo que muchos lo reclaman. ¿Qué pasa con aquellas EPS que no siendo públicas fueron liquidadas y quedaron con unas deudas pendientes? Entonces un poco el llamado es, se necesitaría una cierta gobernanza que la necesita todo el sistema y en este caso el acuerdo. Porque yo he entendido el acuerdo, como lo veo en lo que hay escrito y en los pronunciamientos, que es una serie de acuerdos, no sé si bilaterales o leoninos, entre la ADRES y las IPS o las EPS, pero no hay un acuerdo macro, un acuerdo de sistema, o si existe no lo conozco. Y en tal caso reclamar de nuevo por esa instancia en la cual estén reflejados los sectores y los actores de este sistema que validen dicho acuerdo. En resumen, me parece un paso adelante significativo, respaldado con recursos, y se necesita paciencia, pero entonces el gobierno debió ser el primero en dar la señal, oiga, esto es una cosa seria, queremos saldar por lo tanto, como se dice, sin prisa pero sin pausa, y muy importante, hay que darle mucha legitimidad y para ello el sistema requiere de ese mecanismo de gobernanza. Muchas gracias. Diana. Valdría la pena revisar con más cuidado el plan de desarrollo, porque la senda está prevista en el plan de desarrollo y el acuerdo de punto final en realidad no solamente tiene saneamiento. Si uno mira de manera integral y analiza mucho más a profundidad el plan de desarrollo, se da cuenta que el plan de desarrollo tiene mecanismos de corto en el saneamiento, de corto y de mediano plazo. En el corto plazo se pagaron 514.000 millones de la deuda pendiente de Caprecom, que se pagó, ¿sí? O sea, la ejecución de esos recursos están en un 88%, lo que no se ha girado básicamente dependen de unas deudas y unas cuentas que están pendientes por resolver, sobre todo en demandas judiciales. El otro elemento que es importante es que se pagaron glosas transversales que en la lógica que existía antes, la glosa transversal solo se pagaba si habían recursos disponibles nuevos. Y esos fueron 172.000 millones que ya se giraron. Entonces, esa inyección de recursos ya se hizo. Pero además se han hecho acuerdos con 7 entidades territoriales. Esas 7 entidades territoriales, y voy a hablar, se han comprometido a terminar de auditar sus cuentas, pero a movilizar los recursos propios que tenían. Nosotros estamos pendientes de que terminen de ejecutar los recursos propios para poder girar los compromisos que nosotros tenemos para poder terminar en esas entidades territoriales alguna fase, por lo menos conocida. Y vamos a ver el ejemplo de Antioquia. Antioquia no había pagado no PBS por más de 3 años. Y realmente lo que logramos es que movilizar esos recursos, pero además estamos avanzando con como nación para cofinanciar y cerrar la cofinanciación de lo que estamos haciendo. Pero acuerdo de punto final no solamente saneamiento, acuerdo de punto final también es algo que nosotros hablábamos sobre techos y valores máximos de recobro. También estamos hablando de mecanismos SPOS de cáncer por resultados. Estamos hablando de un análisis que vamos a empezar sobre ajuste de riesgo de UPC y estamos hablando de mecanismos de resultados, de pago por resultados en salud.
Todo esto en transformar las condiciones de salud implican un acuerdo que, si bien no es una firma aquí en público de un acuerdo, sí implícitamente pues salir con un esfero a firmar podría ser una opción, pero en realidad nosotros consideramos que es un paquete de políticas donde las estamos construyendo de manera progresiva y constructiva para hacer de esto un acuerdo de realidad. ¿Por qué decimos y por qué anunciamos? Y me parece un poco, pues porque en realidad en menos de un mes el presidente Iván Duque y el Ministerio de Hacienda facilitaron alrededor de 700.000 millones que el sector no tenía, ¿sí? Y me parece que eso es un logro que, dada la situación fiscal, ameritaría hacerlo publicitario. Y adicionalmente, como lo muestra Cristina, es necesario hacer publicitario el hecho que hay un esfuerzo fiscal que en otros años no existía. Porque decir que mecanismos de saneamiento existían y de conciliación de cuentas existían. Si uno mira la historia del sector, teníamos glosa transversal, teníamos esfuerzos de saneamiento. Pero la pequeña diferencia de lo que hoy se propone es que hay recursos nuevos y no dependemos de la disponibilidad del corriente para poder hacer ese saneamiento. Y eso es fundamental. Entendido, doctora, muchas gracias. Queda mucho tema por hablar de este capítulo y creo que nos demoraríamos mucho más. Hay un punto, sin embargo, que en los 5 minutos que nos quedan no queremos dejar por fuera, y es el futuro. El futuro contempla una reestructuración bastante de fondo en el manejo del pago del no PBS. Quisiéramos en eso refrescar de una manera muy sintética la forma como se van a manejar lo que hasta el momento se conoce como los techos, la responsabilidad de la EPS, la forma como van a fluir los recursos y desde luego confirmar que están disponibles los recursos para comenzar a operar este mecanismo a partir del año 2020. Le pediría ahí a la doctora Diana que nos haga una síntesis muy breve respecto de cómo es el mecanismo de operación y la responsabilidad de las EPS, y por otro lado que el doctor Díaz nos confirmara la disponibilidad de esos recursos para comenzar a girarlos el año entrante. Doctora Diana. Bueno, el plan de desarrollo establece que la figura de techos o pagos prospectivos es un mecanismo de empaquetar el gasto de no UPC, anticiparlo a las EPS y permitir que ellas hagan gestión de riesgo con ellas. La construcción la estamos afinando. ¿A qué me refiero? La semana pasada y estas semanas estamos haciendo mesas de trabajo para revisar detalles como cada cuánto se va a girar, cómo se va a revisar, cómo vamos a evaluar la suficiencia, qué mecanismos tenemos de alertas o no, qué va a pasar con las innovaciones. Pero en general lo que pasa con techos es, buscamos este gasto que nosotros hemos visto recurrentemente de no UPC, son gastos que en muchos casos son los mismos únicos usuarios, son un gasto que uno le ve en términos de frecuencia un crecimiento estable, que también veíamos un crecimiento exponencial por una dispersión de valores recobrados, y estamos en realidad en una construcción donde revisamos esa dispersión de valores recobrados con valores máximos de recobro, y en paralelo, Techos lo que hace es que revisa de manera cuidadosa que se estén reconociendo las cantidades de lo que hoy se está reconociendo más un crecimiento que lo aproxima esto casi conceptualmente a lo que hoy se hace con UPC. Doctora, ¿cuánto es el presupuesto previsto para pago de no PBS en el curso del año 2020 en esta nueva metodología, aparte de lo que es el pasado? Aquí me está confirmando o tal vez le podemos preguntar a la fuente de la verdad directamente. Sí, porque estábamos en discusiones. Son 4 más o menos. ¿Perdón? 4 billones, 4.
O sea, 4 sí, billones en el para el contributivo. contributivo o para todo el sistema. No, le falta subsidiar. Son como 5.2 en total. A ver, los números que hay en la cabeza es que este año el valor de recobros en el régimen contributivo puede estar alrededor de 4.8 billones de pesos. Y en el régimen subsidiado podría estar acercándose al billón de pesos aproximadamente. Eso nos daría un valor total para el cierre del año 2019 del orden de 5.8 a 6 billones de pesos de valor de recobros. Lo que estamos hablando es de que el año entrante habría disponibilidad total de 4.4 billones de pesos únicamente. Doctor Díaz o doctora Cristina. No, pero es que antes de entrar al detalle me parece importante mencionar que la radicación no necesariamente implica que se deba pagar. Recordemos que históricamente tenemos una glosa que no es inventada por ADRES y que cada vez, digamos, se asemeja más a la realidad. Esa glosa, si uno ve promedio mensual de 18 meses desde que tenemos información, es alrededor del 29%. Ha venido disminuyendo, hoy en día el promedio está en alrededor del 22%, pero esa glosa, o sea, hay que decir que todavía nos están radicando temas que se han pagado vía UPC, sobre todo. Entonces, mejor dicho, el radicado es un indicador, pero no necesariamente nos indica que efectivamente se debe pagar. A ver, perdón, doctor Díaz. Pues primero, evidentemente, la doctora Cristina tiene toda la razón, existe una glosa. También es importante señalar que nosotros hemos estimado que la entrada en vigencia de la construcción de techos, por supuesto, al basarse en los valores máximos de recobro, implica necesariamente una disminución importante en pues el valor reconocido por esos servicios y tecnologías, por cuanto elimina la dispersión en los valores facturados, y por otro lado pues existe la profundización en los mecanismos de referenciación de precios y demás, que hacen que en general el valor que yo reconozco efectivamente por los servicios y tecnologías disminuye. Si uno tiene en cuenta eso y tiene en cuenta que las radicaciones no necesariamente corresponden a lo prestado durante la vigencia, estimamos un valor un poco menor. Yo no me voy a comprometer con una cifra específica en particular porque la cifra final dependerá de un balance de crecimiento de la UPC y de cuánto es. El presupuesto ya fue aprobado por 16.9 billones de pesos, 19.6, perdón. Entonces, pues eso está y lo estaremos revisando con el Ministerio de Salud. Muy bien, Jairo Humberto. Gracias. Una alternativa pueden ser los techos, pero bien hechos. Creo que lo que estamos es ante una problemática vigente en todo el sistema, particularmente hace ya cerca de 15 años. Yo estoy sintiendo situaciones similares a las que vivimos en 2009-10 con la emergencia social. Aunque la propuesta de aquella época era más, digamos, ordinaria y hasta vulgar, hoy hay una propuesta técnica, pero al mismo tiempo yo siento que hay es un desespero, y uno lo entiende, una preocupación, pues porque sencillamente el recurso no alcanza. Entonces el techo es una respuesta, en principio uno pudiera decir razonable, pero yo sí quisiera invitar a ir a la causa, origen de todo este problema, y si somos capaces desde el punto de vista estructural, que el acuerdo de punto final está planteado en esos términos, el saneamiento, pero también medidas estructurales. Entonces estamos ante una presión tecnológica como la padecen todos los países. Y hoy la respuesta es techos, como en 2010 era el intento con la emergencia social, y creo que seguimos sin abordar el problema por donde debe ser, entre otras, porque estamos dándole la espalda a la ley estatutaria. Yo no comparto la idea que seguíamos hablando de PBS y no PBS. Si no me equivoco, los recursos que se están girando por lo que hoy se sigue llamando no PBS en el régimen contributivo, creo que supera el 20% de los giros de UPC. Y eso de entrada es una cifra bastante elevada porque uno espera que sea mucho más pequeña bajo un manejo que otros sistemas pudiéramos mirar, que debería ser un poco un fondo de gasto catastrófico, por ejemplo, y la cuenta de alto costo, pienso yo, nos ofrece un aprendizaje interesante, porque esta presión tecnológica se concentra en ciertas patologías y tecnologías.
Uno pudiera hacer una comparación, aprendizajes incluso dentro del país. Estaba consultando con algunos por qué, entiendo, la enfermedad renal crónica no está dentro de este problema. Y ya más o menos todo está dentro del plan de beneficios, las CPS lo están haciendo, habrá pues mecanismos de auditoría si lo hacen bien, etcétera, pero no está dentro del problema. El problema se concentra entonces, entiendo, en enfermedades como el cáncer, donde hay una presión tecnológica bastante exacerbada. ¿Qué aprendizajes tenemos nosotros entonces desde el manejo de la enfermedad renal para que seamos capaces de tomar lecciones que permitan hacerlo frente a otras enfermedades como el cáncer, y qué enfermedades definitivamente tendrán que manejarse dentro de un esquema de un fondo de reaseguro o de gastos catastróficos? Por lo tanto, el llamado es a revisar la institucionalidad, porque la propuesta de techos de hecho está tocando aspectos estructurales. Por ejemplo, el plan de desarrollo menciona que estos servicios y tecnologías serán gestionados por las EPS. Entonces, si van a ser gestionados por las EPS, deberían tener gobernanza para hacerlo, y en ese sentido la EPS podrá reclamar el manejo o el control sobre el MIPRES, el manejo o el control sobre las autorizaciones, porque ahora lo que se ha dicho es el aseguramiento está en la EPS, lo demás no está, entonces usted, y así nació por puro problema de que apareció una tutela, responda por esa atención y pide el reembolso. Se quiere dar la vuelta a eso, lo cual es bien buscar, pero siento yo que la alternativa, repito, no es la apropiada, puede traer problemas adicionales, nos iría mucho mejor, es una propuesta radical, fácil decirlo, yo sé que implementarlo. Oiga, avancemos hacia el plan integral de salud que nos obliga la ley estatutaria. Diseñemos la UPC única que permita trasladar todo ese riesgo sobre la EPS, de manera que ella sea la encargada, de hecho, de gestionar tecnologías, y sin duda necesitamos un fondo para los gastos catastróficos, caso las enfermedades huérfanas y otras que necesariamente haya que gestionar. De hecho, Diana utilizaba un término que prefiero, es que la palabra techo de entrada trae un problema psicológico, muy tenaz. Yo prefiero hablar de presupuesto prospectivo, suena más elegante. De hecho, el propio plan de desarrollo dice techo o presupuesto. Yo creo que sí es una idea, un presupuesto prospectivo, pero la idea es cómo encaja esto, porque en el fondo estamos como manteniendo un apéndice del sistema. Y la ley estatutaria nos dice, tenemos un plan integral de salud, habrá unas exclusiones, dediquémonos a gestionar las exclusiones. Y encontremos la salvaguarda al artículo 15 de la ley que dice que no se garantizará con recursos públicos aquellas tecnologías cuyo uso no haya sido autorizado por la autoridad competente. Yo en mi ignorancia jurídica guardaba la esperanza que la autoridad competente no sería el INVIMA, que íbamos a crear una autoridad competente que autorizaba el uso de la tecnología con recursos públicos. El INVIMA lo que hace es, esto se puede usar en Colombia. Lo que nos tenemos que responder como sistema es si lo usamos con recursos del sistema, y ahí creo que nos falta, y en esa búsqueda de acuerdos, cómo lograr desarrollar con la participación de todos, que definitivamente no es posible. Nosotros hicimos una encuesta entre líderes del sistema, y hay una respuesta que yo quiero insistir en ella porque da esperanza de que tenemos que afrontar la discusión. El 63% reconoce que el sistema no debería reconocer todo lo disponible en el país. ¿Por qué no hacemos una discusión más amplia con pacientes en torno al derecho y demás para reconocer que no es posible garantizarlo todo y buscamos esa legitimidad para resolver esa vaina que está ahí? Y hoy son techos y ayer fue emergencia social y eso sigue. ¿Cómo resolverlo? Desarrollando la ley estatutaria con participación de las Cortes para que ese artículo 15, repito, le demos un blindaje. Gracias, Jairo. Cristina y luego Diana. Bueno, yo no sé tanto de manejo renal y esas cosas, pero lo que sí estoy segura es que la forma como se administra y operan el no PBS hoy en día es absolutamente ineficiente para el sistema. Y debemos cambiar la forma en la que se realizan los pagos del no PBS, que genere unas eficiencias importantes para el sector, porque hoy en día los sobrecostos son evidentes en el no PBS, y eso es a lo que debemos apuntarle como sector, en donde la vice me corregirá, pero yo creo que los techos o el presupuesto prospectivo están bajo la sombrilla de la estatutaria, en donde nos acercamos
hacia un solo plan de beneficios. Lo único en lo que se diferencian es en la fórmula de cálculo, donde técnicamente se ha demostrado que es distinto una cosa versus la otra por el tipo de frecuencias, y lo que la vice es mucho más versada que yo. Pero nuevamente, desde el operativo no tiene sentido que sigamos pagando el no PBS como lo hacemos hasta el momento, que genera ineficiencias y sobrecostos. El presupuesto prospectivo es el camino que hoy en día tenemos y el que deberíamos seguir para llegar a un sistema sostenible y eficiente. Gracias, Diana. Yo agradezco tus comentarios, ¿sí? En realidad tus comentarios no son diferentes a los comentarios que hemos recibido de muchos actores. En realidad, por eso decimos que Techos está en construcción. Y eso te cuento, nosotros venimos haciendo un trabajo con los actores del sistema. Tenemos una mesa permanente de trabajo y el techo no solamente lo estamos viendo pago prospectivo como una salida simplista. En realidad nosotros sí creemos que nos estamos acercando a la ley estatutaria por varias razones. Primero, la discusión sobre los mecanismos de gestión de riesgo es una discusión abierta y estamos trabajando en el cómo. Acá la discusión conceptual de busquemos un mecanismo siempre es fácil, ¿sí? El cómo, cuándo y tomemos la decisión es lo más importante. El cómo le damos los instrumentos de gestión al riesgo, cómo realmente podemos usar una oportunidad que tenemos hoy de tener el presupuesto para anticiparlo, rompe estructuralmente lo que se hizo en el 2011, por una razón, porque está reconociendo que hasta hoy lo que no es UPC se lo estábamos cargando al patrimonio de las EPS o a los que lo financian. Eso es fundamental. Volverlo un ingreso corriente de las EPS es una responsabilidad fiscal y es una gran apuesta por transformar cómo se está viniendo haciendo el gasto, pero adicionalmente tiene una ventaja. Yo hablaba con Compensar y decía, oiga, no tiene sentido que usted haga planes de contratación y ellos tienen unos esfuerzos muy interesantes y me abrían los ojos cuando decían, es que yo tengo que atender a un paciente de cáncer, a mí me tiene sin cuidado y debería que tener sin cuidado para la sociedad y para un paciente que una cosa sea UPC y la otra no sea UPC. Realmente la integralidad la puedo lograr si yo anticipo el recurso y hago contrataciones inteligentes. Ahí hay un cambio estructural y es que yo como EPS pueda realmente garantizar cuál es la atención integral de mi paciente en cáncer y realmente pueda tener la caja y el presupuesto para hacerlo, hace un cambio fundamental que en resultados de calidad lo vamos a hacer. El detalle, las innovaciones, esto no cierra la puerta a la discusión. Vamos a tener un fondo de innovaciones. El techo no va a poder incluir la tecnología que no está hoy incluida en el país y están ingresando tecnologías al país. Compro la idea que tenemos que hacer una discusión, pero tenemos que hacer también una discusión si lo que hoy está en el plan de beneficios tiene posicionamiento terapéutico. ¿Realmente esto sí sirve? ¿Deberíamos sacar algunas acciones que tenemos en el plan de beneficios? Porque yo sí creo que ahí hay una obsolescencia en muchas tecnologías que tenemos que ir reemplazándolas y haciendo un trabajo. Pero no todas las reformas en Public Policy se hacen al mismo tiempo. Siempre estamos avanzando y priorizando hacia adelante una senda de trabajo que no se soluciona en un año. Seguramente esta discusión no solamente va a tomar 3 años, sino que es una discusión que viene, como tú mismo lo señalas, desde el 2011 y que tenemos que continuar y la puerta no está cerrada. Pero sí es importante subirnos al bus hoy que tenemos la oportunidad. Gracias, Diana. Doctor Díaz, un minuto. El tiempo Listo, no, termino. desafortunadamente se acabó. Comparto los planteamientos que ha hecho la vice, aunque también hay que profundizar en otro tipo de cosas. Tenemos que profundizar, por supuesto, la puerta de entrada, tenemos que profundizar. Nosotros ya conocemos las limitaciones de las formas de control de gasto que existen, ya sabemos cuáles son las limitaciones que tiene la referenciación internacional de precios, ya sabemos cuáles son las limitaciones que tiene fijar los valores, incluso con valores máximos de recobro.
Hay que profundizar en medidas de valor terapéutico, esa discusión se tiene que dar el valor de los medicamentos y de los servicios y tecnologías que pagamos en el país, tiene que ser acorde a los resultados en salud que produce eso, y tenemos también, para lograr la sostenibilidad en el mediano plazo, que conseguir nuevas fuentes de recursos. La vice habló en la presentación anterior de la contribución parcial, también es importante fortalecer el gasto bolsillo de los colombianos, y con esas reformas, que por supuesto no pueden darse de manera simultánea, sino que son de alguna manera progresivas, esperamos lograr que el sistema se haga sostenible. Yo también estoy de acuerdo con Diana. 30 segundos, Javier Humberto. Yo también estoy de acuerdo 30 con Diana. segundos. Para decir, todo lo que escuché de ella me refuerza la idea, que esto se puede resolver más fácil con una UPC más amplia, porque ahí está toda la concepción del manejo del riesgo. Uno. Y dos, que sigue faltando en este sistema una instancia que el plan de desarrollo la anunció, a mi pesar no es lo que yo lo entiendo, es la órgano de gobernanza multinivel. Apareció en el documento del plan, pero no es lo que yo mantengo en la cabeza, es que este sistema requiere de una instancia donde los actores representados estén discutiendo estas cosas de mediano y largo plazo. Gracias, Jair Humberto. Gracias a todos. A manera de síntesis, simplemente quisiera referirme a los 3 ejes para terminar. 1. En el corriente hay unas noticias importantes. Simplemente recuerdo la cifra. En el último trimestre deben entrar 1.4 billones de pesos de pago de recobros. 2. En el pasado había existido o se creó la expectativa de pagos casi inmediatos. Hemos entendido, leyendo el plan de desarrollo y escuchando estas presentaciones, que esto está sujeto a que se terminen las auditorías. Allí, doctora Cristina, hay un reto importante para la ADRES, y excelente la confirmación del Ministerio de Hacienda de que esos recursos de todas maneras están incorporados en el presupuesto de la vigencia del 2020, si entendí correctamente. Y tercero, está el futuro y el gran reto de que no se sigan nuevamente acumulando deudas. Sí hay un cambio importante en cuanto que comienzan a entrar recursos de flujo de caja a tiempo a las EPS. Y está la pregunta de si esos recursos van a ser o no suficientes, y el reto de continuar trabajando, como muy bien ha dicho la doctora Diana, en la construcción colectiva de la solución que ojalá sea cada vez más profunda a los problemas de liquidez del sector. Les agradezco mucho a todos los panelistas y les agradezco a ustedes su atención.